Fue buena de Chicos, muy buenos días. Va. A ver, una pregunta. ¿Sí saben qué se festeja este mes? El Día de la Mujer. El Día de la Mujer, exactamente. Y para ello, el día de hoy trajimos de invitadas a la doctora Dafne Bastida, el cual les va a impartir una charla sobre mujeres en la ciencia. ¿Sale? Bueno, la decimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, bienvenidos, muchas gracias. Le agradezco la invitación tanto al maestro Abdón como a la maestra Leticia. Y pues vamos a comenzar. Todos me dicen que son de nivel de prepa, ¿verdad? Sí, es bachillerato. Bueno. Entonces, mi nombre es Dafne Bastida, yo soy bióloga y tengo un doctorado en ecología. Entonces, ya tengo pues mucho tiempo trabajando en lo que es cuestión de ciencias, pero esta vez les voy a hablar de ciertas cuestiones que se dan dentro de la ciencia, sobre todo para las mujeres. Sí, pueden pasar aquí. Ok, voy a empezar así. Voy a estar como interactuando un poco con ustedes. Así les voy a pedir que me contesten. Y aquí les voy a proponer un reto, espero que se note bien. Aquí tenemos varias teorías, por ejemplo está la teoría de la relatividad, las leyes del movimiento planetario y la teoría de la gravitación universal. ¿Con quién relacionan la teoría de la relatividad? No. Con Einstein. Ok, muy bien. La teoría de la gravitación, esa sí se la van a saber. Ok, y la de la relatividad, del movimiento planetario, perdón. Ya, es el último que nos queda. Ok, ahora lo vamos a hacer con mujeres. Tratamiento para la lepra. ¿Con quién lo relacionan? Está Sophie Germain, Lisa Maynard y Alice Ball. ¿Qué dicen? ¿Hay uno nomás para atinarle? ¿Cuál de estas tres mujeres ha hecho un tratamiento para la lepra? Lisa, aquí dicen Lisa. Bueno, ¿cuál de estas mujeres ha contribuido a la teoría de números? Sophie Germain. ¿O cuál ha explicado la teoría de la fisión nuclear? Es muy importante, la fisión nuclear fue la que dio origen a la bomba atómica. Entonces, ¿cuál de ellas creen que fue? Ok. Sophie Germain tiene su contribución a la teoría de los números y de la electricidad. Ella participó mucho, fue una gran matemática. Lisa Maynard dio una explicación teórica sobre la fisión nuclear. Y Alice Ball diseñó un tratamiento para la lepra. Si ustedes se dan cuenta, de ellos conocían un poco más, pero de las mujeres, ¿qué tanto conocían? Entonces, generalmente las mujeres en la ciencia han sido invisibilizadas. ¿Sí, verdad? El propósito de esta charla es precisamente a ustedes demostrarles cómo culturalmente la mujer ha sido invisibilizada en ciertos espacios. No se le considera o no se le toma en cuenta. Y ustedes lo vieron porque sí conocen a la mayoría de aquellos físicos como Newton, como Einstein, que son muy famosos, pero cuando hablamos de las aportaciones de las mujeres, pues realmente son desconocidas para nosotros. Entonces, aquí vamos a ver también algunos aportes de algunas mujeres muy importantes que han hecho a la ciencia a través de la historia y cómo también en su tiempo, en su época, fueron minimizados. Y obviamente al final, pues sensibilizar un poco con esa necesidad de impulsar a tanto a niñas y a jóvenes
para poder emprender digamos, elegir una carrera afín a las ciencias. Ustedes ahorita están en una etapa muy importante y yo creo que si en algún momento tienen esa inquietud de estudiar ciencias, es un buen momento para eso. No sé. Bueno, primero quiero platicarles un poquito mi historia. Me van a decir, ay, qué aburrido esto que está contando. Pero bueno, es como para ponerlos en contexto. Yo soy bióloga de formación, estudié en la Universidad de Guadalajara y todo el tiempo me dediqué a lo que es investigación y conservación de ambientes marinos. Entonces trabajé mucho haciendo buceo científico durante varios años y esto no fue como fácil, digamos. En mi casa siempre existió un matriarcado. ¿Saben ustedes qué es un matriarcado? ¿Sí? Las mujeres tienen mayor decisión, mayor voz dentro de las casas. Entonces mi casa era de mujeres, la verdad. Todas habían estudiado, por lo menos salí la carrera de maestras, ¿no? Que era lo que se usaba en esos tiempos. Entonces, en este matriarcado donde yo nací, ellas, la verdad es que me impulsaron a estudiar siempre, a elegir la carrera que yo quería elegir, nunca me orientaron a que fuera hacia algún lado, y yo decidí estudiar biología. En la casa las mujeres, aparte de que sí había hombres, pero las mujeres eran el sustento de la casa. Ellas eran las que trabajaban y aportaban en la casa, y en mi caso no, los varones no. Pero bueno, así se manejó, entonces siempre me promovieron mucho a que estudiara. Claro, esto no fue fácil. Yo elegí mi carrera, elegí lo que quería hacer, pero ya estando también en la escuela sí era un poco complicado. Todavía seguía existiendo cuestiones de sexismo y eso. Y bueno, a la fecha me he encontrado en situaciones donde obviamente he tenido que sobreponerme porque hay puestos a los que no puedes acceder por cuestiones de poder, donde los hombres es mucho más fácil que accedan. A lo mejor alguien de aquí por ahí les ha tocado en sus trabajos, donde los hombres acceden mucho más fácilmente, las mujeres es más difícil. La academia donde yo estudié o donde yo me dediqué, pues lo más que entraban eran hombres, casi siempre, hay 2 mujeres y todos los demás son hombres. Pero bueno, ahí yo solamente estudié, hice mis trabajos de investigación. Y bueno, poco a poco fui desarrollándome en otros ámbitos. Me dediqué más a la enseñanza de ciencias, me dediqué más a la educación, a formar docentes. Yo trabajo con el maestro Don, con la maestra Anaí. Entonces me dediqué más hacia la formación de docentes en la enseñanza de ciencias. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino bastante difícil. Me he tenido que enfrentar obviamente a otras cuestiones, pero también a mis miedos como mujer. A los miedos de saber si puedo o no puedo hacer las cosas. Entonces es algo que a lo mejor ustedes lo han pensado alguna vez. Híjole, ¿podría hacer eso? ¿No lo podría hacer? Y eso es algo que nos van inculcando, ¿no? En nuestras, también, la verdad es que muchas veces en nuestras casas. Entonces, pues de repente, aparte de ser docente, pues soy investigadora, pues me encontré en el periodo de la pandemia. Y ustedes saben que en pandemia estuvimos en confinamiento todos, ¿no? Estuvimos encerrados y ahí me empecé a dar cuenta de varias cosas que están sustentadas o argumentadas en diversos artículos y publicaciones e investigaciones. Me di cuenta que las mujeres tenían un rendimiento mucho más bajo que los hombres en cuestión profesional, que eran, según las estadísticas, más despedidas en aquel momento, y también que que vivían en situaciones mucho más difíciles y de pobreza. Incluso ustedes saben que las cuestiones de violencia se desataron mucho durante la época de la pandemia. Las mujeres, en el caso de las investigadoras o de las académicas, según Andersen, en el 2020 publicaron 23% menos que los varones.
las mujeres dedicaron, todos decían, bueno, ¿pero por qué? Pues porque dedicaban 8 horas, 8.5 horas, más que los varones, al cuidado del hogar. El cuidado del hogar y los hijos. Entonces uno pensaría que en esa época donde uno está confinado y está en un lugar, en su casa, donde tienes todo ahí, podrías ponerte a escribir, pero no, tenías que cuidar al hijo, tenías que darle de comer, tenías que atender que asistiera a sus clases de la escuela, tenías que tener las cuestiones del hogar. O sea, al final de cuentas tenías tantas actividades que hacer y aparte, bueno, si eras profesionista, dar clase, investigar, todo eso era difícil para las mujeres poder compaginar con todas estas cuestiones. Entonces, al final de cuentas, las mujeres profesionistas nos sentíamos cansadas de todo el día estar con hijos, estar trabajando, estar atendiendo. Por ejemplo, uno que daba clases, a veces dabas clases todo el día, los alumnos siempre estaban en constante comunicación porque había que atenderlos y te sentías culpable por no terminar los deberes que tenías que hacer. Entonces todo eso pues nos afectó de alguna manera y yo decía, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿O por qué nosotros estamos bajo este rol de cuidados y no podemos también empezar a trabajar en nuestras cosas? Yo me daba cuenta, no sé si tienen más adelante. No, que mis compañeros varones sí publicaban mucho. Ellos tenían mucho tiempo de publicar, de leer, de estar al pendiente de sus actividades, de sus clases. Y yo no, y me sentía mal. Dije, ¿por qué ellos sí pueden y yo no? Pues me di cuenta que ellos obviamente tenían otro tipo de facilidades. Sus esposas pues eran las que estaban a cargo de la casa, mientras que yo tenía que estar a cargo de la casa y tenía que estar a cargo de las cuestiones profesionales, ¿no? Entonces era un poco difícil tener el mismo rendimiento que otros compañeros varones. Ahora sí. De hecho, la culpabilidad de nosotros estar en clase en línea y el niño a un lado, que era nuestro hijo, decidí, híjole, estoy con otros niños y mis hijos están descuidados como maestras, ¿verdad? Y los hombres así bien, gracias, ¿verdad? Y uno, pues la culpabilidad está no en el rol que deberíamos, como mamá, como educadora, y tenemos que estar en todo. O sea, ese fue un problema de pandemia muy fuerte. Acá decía nuestra compañerita que hubo muchos divorcios. Sí, o sea, se volvieron ricos los abogados. Sí, porque sentías todo ese peso y dices, no puedo ni estar atendiendo al 100 a mis hijos, no puedo atender al 100 mis tareas como profesionista. Entonces era complicado, ¿no? Estar se volvió uno maestra de aparte había que estarlas acompañando a los hijos en el proceso educativo, ¿no? Porque ellos por sí solos pues era complicado. Entonces las mujeres teníamos ese doble trabajo, mientras, no digo que todos, a lo mejor hay varones que sí, pero muchos compañeros varones tenían la facilidad de que la esposa podía hacer ese trabajo y él dedicarse por completo a sus actividades profesionales. Entonces, desde ahí dije, bueno, algo está pasando, decidí entrar a una especialización de estudios de género como para poder entender un poquito las teorías de género, qué es lo que sustentaba estos estereotipos o estos roles que se dan dentro de la sociedad. Y ahí encontré un fenómeno que se me hizo muy interesante, que se llama efecto Matilda. No sé si lo han escuchado alguna vez. Ok. Margaret Rossiter en 1993 habló de esta invisibilización que se hace a las mujeres investigadoras y académicas y le puso efecto Matilda. Ese nombre le puso como honor a Matilda Joslyn Gage. Ella fue una periodista y una activista de los derechos de las mujeres estadounidenses y entonces decidió ponerle ese nombre. ¿Qué es el efecto Matilda o qué se conoce como efecto Matilda? Las mujeres, a través de todo el tiempo, hemos estado bajo algún tipo de opresión
obligadas a continuar con estos estereotipos de cuidado, de roles de cuidado de los hijos, de género, etcétera, impuestos para nosotras, y esto nos ha impactado mucho en el ámbito laboral y de forma específica también en el académico o de investigación. ¿Qué es lo que pasa con estas mujeres? Estas mujeres han sido, en sus espacios como profesionistas, como investigadoras, han sido invisibilizadas, han sido poco reconocidas y a veces incluso han sido dejadas en un segundo plano. Si no es que les han quitado el crédito de sus investigaciones. Entonces, a esto se le conoce como efecto Matilda, y de hecho se ha hecho una campaña, una propaganda durante algún tiempo donde se menciona, bueno, ¿qué hubiera pasado si Einstein hubiera nacido mujer? ¿Hubiera sido lo mismo? Quizás no. Entonces, aquí viene, bueno, esta es como la primera parte de introducción, y aquí viene esta segunda parte donde les quiero hablar de las aportaciones de 3 mujeres muy, muy importantes para la ciencia. Una de ellas la vimos por ahí al principio, que estaba en estas preguntitas que les hice. Entonces, ¿qué pasó? Y el primer caso que les voy a platicar, bueno, ustedes han escuchado el ADN, ¿verdad? Ya saben perfectamente. ¿Qué es el ADN? Ajá, y es la... Es la base genética de todos los seres vivos. Ok. Bueno, ella es Rosalind Franklin. Quizás muy importante. Ella fue una fisicoquímica, ella tenía un doctorado de cristalografía en rayos X y estaba trabajando en la Universidad de Londres. Rosalind. Sin embargo, pues las mujeres siempre han sido en este lugar, eran menospreciadas, obviamente no tenían las mismas oportunidades que otros, pero era muy buena para precisamente esta cristalografía de rayos X para hacer los cristales, los lentes, para las tomas de fotos. Y en eso, ella sacó una foto del ADN, la primera foto del ADN con la doble hélice. En ese lugar donde ella trabajaba, en Londres, estaban 3 jóvenes que eran Watson, Crick y Wilkins. No sé si a ellos sí los han escuchado. O a Watson y Crick, es como mucho más famosos. Ellos tenían como una rivalidad muy fuerte con Rosalind. Rosalind era una mujer muy inteligente, sabía muchas cosas, había logrado tomar la foto, y lo que hicieron fue entrar a su laboratorio. Ellos también tenían obviamente cierto conocimiento, eran físicos, eran conocedores del tema, y robaron la fotografía y el reporte de Rosalind. Los jóvenes publicaron esa información como de ellos. La publicaron en Nature, que es una revista muy, muy importante a nivel mundial, de las más importantes. Es muy difícil que alguien publique ahí. Precisamente Rosalind estaba haciendo ese reporte para publicarlo en Nature, pero quería que quedara muy bien hecho, muy bien escrito. Y ellos no, robaron la información y publicaron el reporte o este informe académico como de ellos. ¿Qué sucedió? Bueno, ella obviamente se molestó por ese robo de sus datos, nadie en la escuela la defendió. Ellos recibieron el premio Nobel por esta publicación y nunca la mencionaron en sus agradecimientos, nunca fue mencionada. Ella después, pues, obviamente olvidó el tema. Se pidió que ella siguió trabajando con cuestiones de virus, con otros trabajos, donde también pues, recibió cierto reconocimiento. Al final de cuentas falleció muy joven por su contacto con los rayos X, falleció de cáncer, pero nunca se le dio el reconocimiento por haber descubierto la doble hélice del ADN que publicaron Watson y Crick. Se pidió para ella un premio Nobel póstumo y los varones decidieron que no se le diera. Entonces nunca fue reconocido y al final Watson y Crick
vendieron el premio, porque bueno, les dan una medalla, me parece, y ellos terminaron vendiendo su premio. Y nunca le dieron el reconocimiento, pero la historia sí se dio a conocer. Este es el caso de Rosalind. Mucho más actualmente tenemos a Lynn Margulis, por ahí a lo mejor no se nota. Lynn Margulis es como de mis científicas favoritas, eso sí, ella es bióloga, tuvo un doctorado en biología molecular y genética, y ella postuló una teoría que se llama teoría de la endosimbiosis. ¿Alguna vez han escuchado de esta teoría? Ella habla acerca de cómo surgieron estas células eucariotas. ¿Saben cuáles son las células eucariotas? ¿Cuántas células hay? ¿Tipos de células? Ya saben, prepa, a ver. ¿Qué pasó ahí? ¿No? A ver, ustedes. A ver. A ver, No, nadie se anima. Vaya. Eucariota y procariota. Ok, eucariota. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? No me acuerdo, pero creo que una es más que está más aguadita, la otra Ok. es como más dura. Entonces, pues la aguadita es así como. Pues es que no sé cuál es cuál. Ok. La eucariota es la célula que tienen los animales, es una célula que tiene el núcleo y en ese núcleo está contenido el material genético. A diferencia de las células procariotas que no tienen un núcleo definido y el material genético se encuentra como disperso en toda la célula. Entonces, y bueno, es más propia de bacterias, etcétera, de arqueas. Así. Entonces, ella habló sobre esta evolución de las células eucariotas y cómo es que habían surgido. Aquí no se aprecia muy bien porque está la luz un poquito muy Apáguenle fuerte. poquito para que lo vean. A lo mejor. Ahí está la luz. Gracias. Ahí está. Ah, Ya se ve. Entonces mencionaba que había diferentes moléculas en el ambiente y esas moléculas, algunas tenían ciertas funciones y fueron de alguna manera como fagocitando, es decir, comiéndose a otras, pero en lugar de degradarlas, lo que hacía era quedarse con las funciones que hacían las otras moléculas. Entonces ahí empezó a surgir, por ejemplo, así se empezó a formar, a incorporar la mitocondria dentro de la célula, el aparato de Golgi, todos otros organelos que conocemos, hasta que se formó la célula eucariota. Entonces, Lynn pues habla de esta evolución. En esa época donde ella postuló la teoría, si ven es 1967, bueno, tuvo muchos inconvenientes, tuvo muchos problemas con colegas varones, fue fuertemente atacada por los evolucionistas que no creían en esta teoría de la evolución de la célula eucariota. Y aquí es otro tipo de invisibilización. Lynn Margulis es poco reconocida porque a quien más se conoce es a su esposo. Yo creo que lo han escuchado ustedes, pero su esposo era Carl Sagan. Entonces, Carl Sagan, pues obviamente si hablamos de él y de todo su trabajo de divulgación acerca del cosmos, a pesar de que él postuló 2 o 3 leyes, jamás tuvo una aportación como la de Margulis, pero ella siempre fue opacada pues por haber estado casada con él, ¿no? Y ese es otro tipo también de invisibilización dentro de la academia, cuando el esposo pues obviamente tiende a opacar el trabajo de la mujer. Y bueno, de las últimas mujeres que les quiero platicar, ella es Lisa Meitner, muy poco conocida, pero su historia es bastante dura o difícil. Ella era una física sueca, trabajaba en la Universidad de Berlín, trabajaba con Max Planck, no sé si han escuchado por ahí de Max Planck, de Bohr. Max Planck era también, trabajaba con Einstein. O sea, ella era muy buena, trabajaba en esta universidad, pero ahí, por ejemplo, Max Planck, a pesar de que era un gran colaborador, hay una ley que se llama incluso la ley de Planck, ustedes pueden ver sobre mecánica cuántica,
a pesar de que trabajaba ahí, ella tenía que trabajar en el sótano de la universidad. Estaba prohibido el acceso a las mujeres. Entonces tenía que trabajar en un laboratorio en el sótano, mientras su compañero de trabajo, con el que él colaboraba en todas las aportaciones, que era Otto Hans, pues él estaba en un primer nivel y él tenía su laboratorio, obviamente con todos sus asistentes. Ellos, a pesar de todo eso, bueno, pues a ella no le permitían subir, obviamente, ¿no? Tenía que estar ahí en ese espacio. En conjunto, pues realizaron varias investigaciones. Sin embargo, a ella le tocó la época de los nazis y era judía. Entonces, ella estuvo reportando pues, que ya tenía varias amenazas, ya le habían quitado el pasaporte y en algún momento, tanto Max Planck, hasta ahí, hasta eso que se compadeció un poco, él decía que las mujeres no deberían de estudiar en las universidades si no tenían talento, solamente aquellas mujeres que tenían talento podían estudiar en una universidad. Bueno, de alguna manera pues sabía del talento de Lisa, la protegió, le permitieron salir de ahí y se fue a trabajar a una universidad sueca. Pero también fue tratada muy mal, no la dejaban que colaborara con otras personas, que los estudiantes se le acercaran y ella tenía que haciendo sus trabajos sola. Siguió en contacto con Otto Hans, se estaban pues carteando, mandando información y entre las cosas que ellos fueron descubriendo al mismo tiempo, descubrió la fisión nuclear. ¿Qué es la fisión nuclear? La fisión nuclear es cuando un átomo se separa y libera energía. En este caso fue el uranio. Y esto es el origen de la bomba atómica. Entonces, Otto Hans siguió trabajando con un grupo de especialistas a nivel mundial para hacer una bomba atómica para irse en contra de los nazis. Y la invitaron a ella a participar y ella dijo que jamás iba a participar en algo que tuviera que ver con un arma letal. Y fue la única científica que no quiso participar. Otto Hans publicó la fisión nuclear, bueno, entre los dos publicaron la fisión nuclear, o este artículo. Sin embargo, el premio Nobel, aunque los dos estaban nominados, solamente se le otorgó a Otto Hans porque ella era mujer y era judía, entonces no le dieron ninguno. Él jamás le dio un agradecimiento cuando recibió el premio Nobel. De hecho, la desconoció totalmente, su aportación. Y el artículo, bueno, al final de cuentas fue publicado sin su nombre. Otto jamás le dio el reconocimiento que ella tenía por lo de la fisión nuclear, porque en realidad ella fue la que hizo ese descubrimiento con las observaciones. Y al final de cuentas ella siguió trabajando en otras cosas, era una mujer muy lista, muy inteligente y tiene incluso un elemento de la tabla periódica, tiene su nombre, que es el Meitner. Pero ahí se da uno cuenta pues de todo lo que ella vivió, de todo lo que ella describió y que su trabajo fue invisibilizado y que fue incluso acreditado a otra persona. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros diríamos, esto ya no sucede, ya estamos en otra época, eso fue hace mucho. Esto sigue pasando en las universidades. Las mujeres siguen haciendo trabajos que son acreditados por otros varones o que son atribuidos al jefe de trabajo, que generalmente es un varón. Y yo les puedo contar historias de mujeres en la actualidad que ellas siguen haciendo artículos o publicando cosas para varones, donde el crédito de ellas queda minimizado, a pesar de que ellas hacen todo el trabajo de investigación. Incluso a veces les piden hacer documentos oficiales para otras personas. Y no solamente eso, estas mujeres, aparte de ser invisibilizadas en el ámbito académico, tienen menos oportunidades de publicar, tienen menos oportunidades de conseguir un ascenso y esto todavía continúa y nosotros pues necesitamos seguir impulsando a las mujeres y a las niñas a hacer un trabajo. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos eliminar estos estereotipos de género, eliminar el no pueden,
eliminar en esa carrera no es para mujeres, esa carrera no te conviene, las matemáticas son muy difíciles, no vas a poder. Todo eso tenemos que eliminar en cuanto a estereotipos de género enfocados en el área profesional. Impulsar a las niñas y a las adolescentes a elegir una carrera de ciencias, a decirles sí pueden hacerlo, sí pueden lograrlo, tienen toda la capacidad para seguir adelante. Y obviamente eso solamente se hace a través de promover el aprendizaje científico en las escuelas. Que eso sí es muy importante, que nuestros maestros se preocupen por promover ese aprendizaje científico y acercar tanto a niños y a niñas en una igualdad de derechos o de oportunidades a este aprendizaje científico. Bueno, ¿qué se está haciendo actualmente? Yo tengo desde el 2019 participando en un programa que se llama Mujeres Líderes en STEAM. Trabajamos precisamente con chicas de bachillerato que tienen inquietudes sobre el área de ciencias y las apoyamos para que ellas encuentren la carrera que sea más adecuada, que les guste, que les motive. Obviamente sabemos que ellas tienen una inquietud sobre esta área. STEAM significa ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Entonces las impulsamos, las apoyamos a través de darles información, becas, tiempo, escucharlas, todos los objetivos que ellas se propongan en estas como tipo de asesorías o mentorías. Y también hay 2 investigaciones que están en curso, una investigación sobre cómo se está dando actualmente el efecto Matilda en estas académicas ahora. Ya dejamos pues la historia un poquito atrás. Y en referentes teóricos femeninos que usan los docentes. Si se fijan, la primera pregunta que les hice es qué tanto conocían de estos referentes teóricos. Ustedes conocían un poquito más de varones que de mujeres. Y estamos preguntándole a los docentes cuando hablan en sus clases si hablan de otras mujeres. Y bueno, también tenemos por ahí una página de divulgación a través de Facebook, si alguien la quiere seguir por ahí, que se llama Ask Me About Biology, o Todo sobre Biología, donde obviamente tenemos efemérides, hablamos sobre algunos fenómenos que se dan dentro de la biología, con un poquito de humor también, para que no sea tan aburrido y les motive un poco. Y es lo que actualmente pues estoy trabajando en eso, no sola, sino también en compañía de otras mujeres y de otros colegas varones que también a veces se suman a estos trabajos. Y ya, bueno, estas son las referencias del trabajo, pues si a alguien le interesa un poquito. Y les agradezco, aquí pues la ciencia es cosa de todas y de todos también. Y las invito a sumarse a no tener más matices. Ya sería todo. ¿Pueden prender la luz, por favor? Si tengan alguna duda o pregunta. Preguntas, dudas, comentarios. ¿No tengan miedo? No tengan miedo, no pasa nada. Ayer platicaba con un maestro y él da un taller de electrónica en una secundaria. Y él decía que le daba mucho gusto que las alumnas se estuvieran ya eligiendo carreras en electrónica, como ingenieras en electrónica, pero que no entendía cómo él las había motivado. O sea, cómo él a través de sus talleres había motivado a que ellas estudiaran estas carreras. Entonces yo dije, bueno, pues ahí es una buena área de trabajo para que te investigues qué es lo que estás haciendo para que ellas se interesen. Supongo, no sé, analizando un poquito eso, que no haciéndolas sentir menos, sino dejándolas igual que todos hacer el trabajo, impulsándolas a hacer, no diciéndoles que no lo hagan. Yo creo que de esta manera él ha apoyado a muchas mujeres a que sigan el camino de las ciencias y él sin querer o sin saberlo. Pues no sé si alguien tenga alguna duda, ¿no? Sí. O sea, aquí lo importante como profesional es que ya iniciaron con el movimiento, que es lento, pero sí se puede.
Sí, sí se puede. Y esperemos que ustedes también se sumen a eso, ¿no? Si en algún momento dado pues, les gusta la carrera de ciencias y quieren acercarse, pues con todo gusto igual los apoyamos en eso. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues, entonces, maestro. ¿Es todo? Bueno, les agradecemos la asistencia. Ojalá les haya quedado pues algo de esta charla, de que las mujeres también pueden aportar mucho a todos los ámbitos, a todos, y todo se puede. Ahora sí que todos podemos hacer todos. ¿Vale? Le damos un fuerte aplauso a la maestra. Okay. Gracias. Muchas gracias. Ahorita